La tripulación de un DC-9 perdido en la niebla en el aeropuerto de Detroit. ¿Qué pista es esta? Termina en el extremo equivocado de una pista activa. ¡Santo Dios! ¡Cuidado! La horrible colisión mata a 8 personas. Ocurrió un evento trágico, pero eso es solo la punta del iceberg. Cuando los investigadores profundizan en los antecedentes de la tripulación, El controlador dijo, estás en llamas, expulsa, ¡pam! ¡Wow! Era un poco arrogante. están conmocionados por lo que descubren. Claramente exagera. ¿Puede ser que la serie de eventos previos al accidente comiencen con la relación entre los pilotos? Dice que está en 2-1 central. No estamos seguros. Claro que sí. Desaloje esa pista inmediatamente. Mayday. Catástrofes aéreas. Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Frenos de estacionamiento. Puestos. La tripulación del vuelo 299 de Northwest Airlines se prepara para salir hacia Memphis. Potencia. Controlada. El capitán Bob Willett, el primer oficial Bill Haggerton y su ingeniero de vuelo se han retrasado durante más de una hora por un cambio de avión de última hora. Cinturones puestos. Verificación completa. Finalmente se ponen en marcha. Northwest 299 era un vuelo sin escalas a Memphis de 2 horas. Una ruta de mucha demanda para Northwest Airlines. El aeropuerto de Detroit es uno de los más grandes de Estados Unidos y brinda servicio a millones de pasajeros cada año. También es la base de la 4ª aerolínea más grande del país, Northwest. El condado de Wayne tiene un aeropuerto muy activo. Jamás había visto niebla tan densa. En la torre, los controladores están lidiando con la niebla que cubre todo el aeropuerto. Es tan densa que no pueden ver los aviones que están guiando. La única forma en que podían saber dónde estaban los aviones en el aeropuerto era haciendo que los pilotos les dijeran dónde se encontraban. Northwest 299, listo para avanzar. Northwest 299, siga rodaje a la pista 3 central vía Oscar 6, Fox y X-Ray. Oscar 6, Fox X-Ray yendo a 3 central, Northwest 299. El controlador de terrestre autoriza el vuelo 299 para desplazarse hasta la pista 3 central. Seguirá una serie de calles de rodaje conocidas como Oscar, Foxtrot y X-Ray, que lo llevarán al umbral de la pista. Las calles de rodaje proporcionan movimiento para las aeronaves, algo así como autopistas. Básicamente carreteras para que las aeronaves se muevan dentro de un aeropuerto. Northwest 299, ¿su posición? Acabamos de virar a X-Ray 299. Enterrado, cambie con la torre en 118.4. Enterado. Cuando el vuelo 299 se acerca al umbral de la pista, el control del avión pasa del controlador de terrestre al controlador de la torre. El 727 está ahora en el umbral de la pista preparándose para el despegue. ¿Listos para despegar? Sí, señor. Listo para irnos. Correcto. Estamos listos. Northwest 299 está listo en la central. Cuando un avión está listo para partir, llaman a la torre y dicen, estamos listos. Northwest 299 Torre Metro.
Pista 3, central, listo para despegar. Enterado. El vuelo 299 está listo para despegar. El 727 está a segundos de despegar de la pista. 80 nudos. Cuando están en modo de salida, avanzan los aceleradores y la velocidad aumenta. Pero el peligro está más adelante. Un DC-9 está parado a la mitad de la pista. Lleva 40 pasajeros. En la cabina, el capitán Bill Lovelace y el primer oficial Jim Schiffers están perdidos en la niebla. Esta es una pista. Sí. ¡Cuidado! Hay muy poco tiempo para evitar la colisión. El piloto viró a la izquierda. Tal vez trató de levantar el ala derecha sobre el DC-9. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dentro del DC-9 es un caos. John Iso, uno de los 40 pasajeros del vuelo, no tiene idea de lo que sucedió. Hubo una explosión y pensé que el motor había explotado. Está en estado de shock e inseguro de qué hacer. Durante unos segundos quedé aturdido. De repente escucho clic, clic, clic y dije, mejor me salgo. Está impactado por lo que ve. Vi una luz entre el fuselaje como si estuviera cortado. Volteé hacia atrás y vi fuego en la parte trasera del avión, como un soplete. Entonces me dije, no quiero seguir aquí. Northwest 299 abortando. Hay un avión en la pista y golpeamos su ala derecha. Increíblemente, el daño al otro avión se limita al ala. Y ninguno de los pasajeros o la tripulación están heridos. El 727 estaba prácticamente intacto, excepto por una parte del ala. Es una historia diferente a bordo del DC-9. John Iso se da cuenta con horror de que la pasajera frente a él no sobrevivió al accidente. Los que iban sentados en los asientos de la ventana en ese lado del avión están gravemente heridos o muertos. Fui a la salida de emergencia del ala y estaba empezando a desmontarla y una persona salta frente a mí y me empieza a gritar, «Hey, tranquilo, tranquilo». Lo quité de ahí, abrí la puerta del ala y le dije, «Sal, amigo». Y salió. Comenzó a caminar por el ala. En la torre, los controladores están tratando de ayudar a los dos aviones dañados. Northwest 299, responda. Los vehículos de emergencia están en la pista. Northwest 299, enterado. Cuando uno oye algo como esto, siente compasión por las personas involucradas, no solo por los pasajeros del avión y sus familias, sino también por el personal que estuvo involucrado. Es devastador. John Iso ha escapado del avión en llamas por la salida de emergencia del ala. Rápido, venga, vámonos. Ahora está ayudando a otros a escapar. Estando en el suelo, vi a un hombre que debía saltar para salvarse. Tenía rota la pierna, así que me acerqué para ayudarle a salir del avión. A medida que el fuego avanzaba, los bomberos y los equipos de emergencia corren a la escena.
pero la densa niebla hace que su trabajo sea más difícil. El avión estaba prácticamente calcinado. La cabina de pasajeros destrozada. Sabíamos que íbamos a perder evidencias por el incendio. El lugar del accidente es una escena de devastación completa. Buenas tardes. Fue un día terrible en el aeropuerto de Detroit. Lluvia, niebla y confusión. Confusión que terminó con una colisión y muertes. 2 aviones de Northwest que intentaban despegar chocaron. John Aizo sobrevive, pero otros 8 pasajeros mueren, lo que lo convierte en el incidente más mortal de este tipo en suelo estadounidense en casi 2 décadas. Una colisión en una pista se conoce como una incursión en la pista, ya que uno de los aviones claramente no está donde debería estar. Este tipo de accidentes son un problema particularmente difícil. La razón es que los aviones en las pistas viajan a velocidades muy altas. Si el avión colisiona ahí, tal vez habrá muchas muertes. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, o NTSB, abre una investigación sobre el accidente. El ala del 727 atravesó el fuselaje. Bob Benson dirigirá la investigación. Obviamente sabíamos lo que sucedió a grosso modo. 2 aviones colisionaron y ocurrió una tragedia. Para Benson, el incidente fue un recordatorio inquietante de una investigación de 13 años antes. Fue el peor accidente en la historia de la aviación. Marzo de 1977. 2 aviones Jumbo Boeing 747 colisionaron en la isla turística de Tenerife. El accidente ocurrió cuando un avión KLM inició su carrera de despegue, mientras un avión de Pan Am, atrapado en una espesa niebla, estaba rodando en la misma pista. ...583 personas resultaron muertas. El accidente en Tenerife afectó a todos en la aviación. Siempre está en el fondo de nuestra mente que esto puede suceder, que un avión podría despegar en una pista que no está libre. Dado que la niebla fue un factor importante en el desastre de Tenerife, los investigadores deben averiguar qué papel jugó el clima en el accidente de Detroit. El investigador de operaciones, Richard Rodríguez, se une a la investigación. El servicio meteorológico dijo que la visibilidad fue un problema en Detroit esa mañana. La visibilidad era de 3/4 de milla 1 hora antes, pero luego bajó a 1/4 de milla. 1/4 de milla es lo mínimo. Entendimos que estaba muy nublado. Así que nuestro trabajo consistía en determinar la condición general del clima en el aeropuerto y más específicamente en el extremo de salida de la pista de despegue. Se entera que en los últimos minutos previos a la colisión, la visibilidad se redujo al nivel mínimo permitido en el aeropuerto. Todos estuvieron de acuerdo en que la visibilidad era de 1/4 de milla. Eso permitiría que las operaciones continuaran. Antes del accidente, todos los demás aviones que despegaron no tuvieron ningún problema para encontrar el final de la pista adecuada y despegar. Pero los hombres del DC-9 no lo lograron. Los investigadores deben averiguar exactamente cómo el DC-9 terminó en la trayectoria de un 727 que despegaba. ¿El control de tráfico aéreo los llevó a eso? Esperábamos que los controladores nos dijeran qué piensan mientras emiten instrucciones a la tripulación. Les indiqué que rodaran por Oscar 6, Foxtrot y X-Ray a la pista 3 central. El controlador terrestre dio al capitán Lovelace y al primer oficial Schifferns instrucciones específicas sobre cómo llegar a la pista.
Northwest 1482, rodar a Oscar 6 a Foxtrot y reporte al virar a la derecha en Next-Ray. Oscar 6 a Foxtrot, reportar en Next-Ray. Se dan cuenta de que el DC-9 y el 727 debían seguir la misma ruta. Pues iban bien al principio. Northwest 1482, ¿cuál es su posición? Pero cuando se le solicitó una actualización de la tripulación del DC-9, nos dirigimos hacia el este por Oscar 6. ¿Dirección este en Oscar 6? Su informe de posición no tenía ningún sentido. Anunciaron que iban hacia el este, en Oscar 6, lo que era imposible. Es una calle de rodaje orientada al noroeste. Se puede decir por los comentarios que hizo la tripulación que no tenían idea de dónde estaban. Creo que podríamos habernos pasado Oscar 6. Veo un letrero que dice: la flecha es para Oscar 5. El controlador de la torre se dio cuenta que los pilotos del DC-9 estaban un poco confundidos acerca de dónde estaban. En lugar de continuar directamente por Oscar 6, el avión viró a la izquierda y se acercó a la calle de rodaje Oscar 5. El controlador precisó su ubicación para darse cuenta que estaban en la calle Oscar 5. Me di cuenta de que habían hecho un viraje equivocado y les di instrucciones para que lo rectificaran. Northwest 1482, en Oscar 4, vire a la derecha en Next-Ray e informe al cruzar 927. Después se le indicó al DC-9 que continuara directamente a Oscar 4, virara a la derecha en X-Ray, cruzara la pista inactiva 927 y luego siguiera X-Ray de regreso a la pista para el despegue. Enterado, en Oscar 4, vire a la derecha en X-Ray. El DC-9 respondió por radio: está bien, lo entiendo, o algo por el estilo. Y todos se tranquilizaron. Pensaron que habían arreglado todo. Pero de alguna manera, 5 minutos después, el vuelo 1482 terminó justo a la mitad de la pista activa. Si un avión está en una pista activa, por error, es que alguien hizo algo mal. Los investigadores necesitan saber qué pasó en esos 5 minutos. Entrevistan a la tripulación comenzando con el capitán Bill Loveless. El capitán era una persona amable. Le encantaba volar. Esperamos descubrir por qué te perdiste esa mañana y terminaste en una pista activa. No estaba familiarizado con el diseño de las calles y de las pistas. Se enteran de que era nuevo en el aeropuerto de Detroit. Entonces le pregunté a mi primer oficial: ¿a dónde has volado? ¿Dónde has volado? De Memphis a Detroit. O sea que puedes ayudarme a orientarme aquí en Detroit. Sí, claro. Pensé, qué bien, qué bueno que el copiloto sabe a dónde va. Pero, con todo y eso nos perdimos. El primer oficial creía conocer el aeropuerto. Eso aumentó la probabilidad de que el capitán confiara en el primer oficial para ayudarlo a navegar en Detroit. Entonces, ¿por qué el primer oficial no fue capaz de guiar al DC-9 a través del aeropuerto de Detroit? Los investigadores esperan que Gene Schifferns, el primer oficial del DC-9, pueda darles la respuesta. Él era un poco arrogante. No un sabelotodo, pero podía ser responsable. El capitán Lovelace no comprendió. Lo que quise decir es que sabía cómo salir de la plataforma, no el diseño físico del aeropuerto. Descubren que el primer oficial tampoco tenía experiencia con las calles de rodaje de Detroit. Es difícil ver lo que hizo el primer oficial mostrando confianza sobre un conocimiento que claramente no tenía cuando no estaba seguro. Los investigadores concluyen que el primer oficial engañó al capitán, intencionalmente o no, sobre su conocimiento del aeropuerto. El capitán puede ser criticado por confiar excesivamente en el primer oficial, y el primer oficial contribuyó al presumir experiencia que no tenía.
¿Cómo terminamos con 2 hombres en la cabina que no conocen el camino? Los investigadores ahora se preguntan por qué ninguno de los 2 pilotos conocía el diseño del aeropuerto de Detroit, un importante centro de operaciones de Northwest Airlines, la compañía donde ambos trabajaban. La tripulación del DC-9 realmente no estaba familiarizada con ese aeropuerto. Y luego los otros factores como la baja visibilidad, todo esto se unió para crear una situación peligrosa. Los investigadores intentan entender por qué ninguno de los 2 pilotos del vuelo 1482 conocía las pistas del aeropuerto de Detroit. ¿Existen lagunas en su capacitación o experiencia que podrían explicarlo? Estudien los expedientes de la tripulación del DC-9. Licencia médica. El capitán lleva 6 años de licencia médica. ¿6? Sí. Acaba de regresar. De hecho, el vuelo 1482 fue su primer vuelo sin supervisión desde que reanudó sus funciones. Estaba contento de volver al trabajo. Sabía que tenía que ponerse al día porque los procedimientos se habían modernizado. Los investigadores analizan los antecedentes del primer oficial Schifferns. Descubren que era un expiloto militar que se había unido a Northwest a principios de ese año. El primer oficial tenía experiencia en la Fuerza Aérea con los B-52 y T-38 Talons y una experiencia muy extensa. También era un piloto experimentado, excepto en el DC-9. Solo tenía unas 100 horas como máximo en el asiento derecho de un DC-9. Ambos pilotos tenían mucha experiencia, pero ambos eran nuevos reclutas para Northwest. Eso no explica cómo se perdieron en un rodaje de rutina. La experiencia de los pilotos por sí sola no proporciona suficientes pistas para determinar qué salió mal durante un rodaje de rutina. Los investigadores necesitan buscar en otro lado. Era primordial para nosotros tratar de averiguar exactamente dónde estaba el DC-9 durante toda la secuencia de eventos. No tuvimos mucha ayuda de la torre porque no podían ver lo que estaba pasando. Al escuchar la grabación de la voz de la cabina, los investigadores esperan poder descubrir dónde se equivocó el DC-9. ¿Todo listo? Sí. Bien, comencemos. Aún no tengo uniforme. Incluso antes de que el 1482 sea remolcado desde la plataforma, los investigadores escuchan una conversación que llama su atención. ¿Ni siquiera un saco? El capitán Loveless había regresado a volar tan recientemente que aún no había recibido el uniforme de Northwest. No, todavía tengo el saco antiguo. La grabadora de la cabina registró la última media hora de sus voces. Tuvimos que conocer un poco más acerca de la tripulación, en un ambiente más informal antes de que comenzaran a rodar. No lo comprendo. Siempre uso este asiento. Lo he usado 2 veces. Mientras los pilotos esperaban, el primer oficial comenzó a presumir de su servicio militar. Debió ser aterrador cuando inyectaste. No. Una vez me dispararon en el asiático. Y tampoco me asusté. ¿Es en serio? Y luego, cuando estaba volando el T-38, se incendió el motor. El controlador de la torre dijo, "Estás en llamas, eyéctate". ¡Bam! ¡Wow! ¡Wow! En ese momento en la NTSB, muchos teníamos antecedentes militares. Él y yo estábamos en el mismo lugar casi al mismo tiempo, así que puse más atención. ¿Cuánto estuviste en el servicio? 20 años. Me retiré como teniente coronel. Puedes detenerlo ahí. ¿Es un tipo de héroe de guerra? Parece que sí. Hay que revisar su archivo. Vean bien su historial. El eyectarte de 2 aviones diferentes, eso es muy raro. Así que puse más atención para saber qué había sucedido. Los investigadores se preguntan si el primer oficial fue honesto sobre su historial militar.
estudian su forma de alta militar. Mira esto. Exagera demasiado. Resulta que él no se eyectó de ningún avión en ningún momento. Dijo que se retiró como teniente coronel, pero se retiró como mayor. Incluso tenemos una frase para eso, valor robado. Nos causó extrañeza saber eso de él. ¿Por qué mentiría? Buena pregunta. Benson vuelve a revisar el expediente del primer oficial en busca de pistas. Porque alguien se daría un estatus más alto del que realmente tiene derecho. Porque alardear de cosas que no le pasaron. Aún estaba a prueba. Necesitaba que el capitán le diera un buen reporte. Creo que el primer oficial quería impresionar al capitán porque el primer oficial todavía estaba en su etapa de prueba. Y una mala nota sería equivalente a no tener una carrera en Northwest Airlines. La petulancia no es normal para un piloto comercial profesional, pero no explica la causa del accidente. Adelante. Después de esperar en la plataforma durante 40 minutos, el DC-9 recibe la autorización para rodaje. Northwest 1482, vira a la derecha fuera de la plataforma, rueda la pista 3 central y salga de la plataforma en Oscar 6. Bien, veamos a dónde van. Y confirmemos cualquier cambio direccional con los datos. Los investigadores combinan la grabación de voz de la cabina con los cambios de rumbo de la grabadora de datos de vuelo del Northwest 1482 para comprender mejor todos los movimientos del avión en tierra. Cada vez que la brújula giraba, podíamos ver el avión virando casi en nuestra mente. Tenía que estar en esta calle de rodaje en este rumbo. Tenía que estar en esta calle de rodaje con otro rumbo, así que funcionó bien. 3 central, salga de la rampa en Oscar 6. ¿Lo entendió todo? Sí, pero necesito que me ayudes. Sigamos por aquí. Oscar 6 está muy cerca. Qué bueno. Simplemente quédese en la rampa. Está bien, pero asegúrate de que es el camino correcto. Claro. Los investigadores descubren que cuando comenzaron a rodar, el capitán Lovelace le pidió a su primer oficial que lo guiara. El primer oficial estuvo en lo correcto al ofrecer ayuda al capitán, y el capitán estuvo en lo correcto al aceptar esa ayuda. Quiero decir que así es como deberían funcionar. Esto no nos sorprendió. ¿A la izquierda o a la derecha? Sí, pero esta es la calle de rodaje. Todavía vamos por Oscar 6. Entonces, ¿a la izquierda? Sí. Entonces, cuando debían pasar directamente por Oscar 6, se ve que se equivocan y van hacia el este. El primer oficial está tomando las decisiones. Solo siga derecho. Correcto. Fue una cosa gradual. Al principio, el primer oficial asumió un poco más de responsabilidad. Un poco más, y luego comenzó a dirigir el rodaje en sí. Nos dirigimos hacia el este por Oscar 6. Tal como dijo el controlador, no puedes ir al este en Oscar 6. Oscar 6 corre del norte a sur. Northwest 1482, está en la calle de rodaje exterior. Es correcto. Los investigadores a continuación escuchan la corrección del curso que se suponía que pondría el vuelo 1482 en el camino correcto. Northwest 1482 en Oscar 4. Vire a la derecha en X-Ray e informe cruzando 927. Enterado. En Oscar 4 viraremos a la derecha en X-Ray. Definitivamente se le dijo a la tripulación del DC-9 que continuara hacia el este y virara a la derecha en X-Ray para tomar el camino correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vire a la derecha e informaremos cruzando 27.
El capitán ahora depende completamente de su primer oficial. Una vez que escuchas el diálogo entre el capitán y el primer oficial en el DC-9, resulta muy obvio que el cambio de roles fue por completo. En el momento en que ocurrió el accidente estaban invertidos. Ahí está Oscar 4 y esto es X-Ray. El primer oficial lo estaba jalando de la nariz, por así decirlo, y el capitán simplemente lo seguía. Como nota personal, me gustó mucho el capitán. Era una persona muy dulce y gentil, pero fue una especie de ruina porque no ejerció su autoridad de ninguna manera enérgica. Deténlo ahí. ¿Pero esa pasividad les hizo equivocarse en el crucial viraje a la derecha? Está bien. La última instrucción fue en Oscar 4, vire a la derecha, en X-Ray. Northwest 1482, cruce 927. Esto es... debería ser 927. ¿Estás seguro? Eso fue lo que dijo. Sí, esta es 927. En la niebla, la tripulación todavía está luchando por seguir las instrucciones del controlador para regresar a la pista. Justo aquí, entonces. Sí, por ahí. Estamos en X-Ray ahora. No hay forma de que estén en X-Ray. Nunca llegan a X-Ray. Los investigadores se enteran de que la tripulación del DC-9 fue incapaz de realizar la crítica vuelta a la derecha en X-Ray. Ese viraje en X-Ray era muy difícil. No era un viraje de 90 o 70 grados, era uno de 120 grados. ¿Qué pista es esta? Vire a la izquierda ahí. No, espere. Esta también es una pista. Están totalmente desorientados. Diles que estamos atrapados. Como sea, llegaron aquí. Y tenemos dos aviones, uno frente al otro, en la misma pista. Pero hay señales y marcas en la superficie todo el tiempo. No lo entiendo. Cuando un avión se pierde en el campo de aviación, los pilotos suelen detectar señales o algo así. Eso ayuda a aclarar la posición en la mente del controlador de dónde está exactamente el avión. Los investigadores están desconcertados. ¿Por qué la señalización y las marcas de pista del aeropuerto no impidieron que los pilotos se perdieran? Esta es una pista. Para comprender mejor por qué la tripulación de un DC-9 no pudo seguir la señalización en el aeropuerto metropolitano de Detroit, hagámoslo. Los investigadores recrean su ruta. La única forma de arreglar esto en nuestra mente era realizar lo que llamamos una demostración de rodaje. Nos subiríamos a un DC-9 y seguiríamos la misma ruta que el avión del accidente. ¡Wow! Mira eso. En la intersección de Oscar 6, donde el vuelo 1482 hizo el primer viraje equivocado, Rodríguez encuentra algo inquietante. Descubren que la línea central amarilla que se suponía debía seguir el DC-9 estaba muy descolorida. Observamos marcas pintadas en las calles de rodaje que no deberían estar ahí. Casi es imposible verlo. Era obvio que si nos confundíamos a plena luz del día, sin niebla y con perfecta visibilidad, el problema era más agudo cuando apenas se podía ver la mano frente a la cara. Ahora los investigadores se dirigen a la intersección de Oscar 4, donde la tripulación DC-9 no pudo hacer ese viraje crítico a la derecha. ¿Hacia dónde apunta el señalamiento de Oscar 4? ¿A la derecha o al frente?
Rodríguez descubre que la señalización en la intersección es deficiente. Son sorprendentes los problemas con la señalización cuando se llega a Oscar 4. Es una masa de hormigón muy amplia, sin iluminación y sin indicaciones de dónde están. Se supone que debemos virar hacia X-Ray. En realidad está allá atrás. Los investigadores encuentran que si el avión realmente llega a la intersección de Oscar 4, ya no pueden hacer el viraje a la derecha para tomar X-Ray. Y el único viraje a la derecha te lleva a la pista activa. El equipo determina que la señalización en Oscar 4 contribuyó a que la tripulación del DC-9 se perdiera. En lugar de virar a la derecha en X-Ray, la tripulación pasó X-Ray y entró a la pista activa. Estamos aquí afuera atrapados. No podemos ver nada, pero creo que estamos en una pista. ¿Están en la calle de rodaje o en la pista? Pues parece que estamos en Central 2-1 aquí. Northwest 1482, ¿está en Central 2-1? Eso creo, no estamos seguros. Claro que sí. Northwest 1482, desaloje la pista inmediatamente. Cuando hay múltiples pistas de intersección, la única forma en que pueden estar seguros de dónde están es teniendo señalización inequívoca que ofrezca a los pilotos información clara, y eso es lo que faltó en este accidente. Pero todavía hay una pregunta sin respuesta sobre la tragedia. Northwest 1482, desaloje inmediatamente. Una vez que el vuelo 1482 informó que estaba en la pista, ¿por qué el control de tráfico aéreo no impidió que el otro avión despegara? Deberían haber podido detener ese avión y evitar una colisión. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! Para entender lo que sucedió justo antes del accidente, Sí, absolutamente. No hay duda sobre eso. los investigadores entrevistan al controlador de la torre responsable de autorizar el despegue del 727. Descubrimos que había un avión en la pista. La tripulación del DC-9 informó al controlador de tierra, sentado al lado del controlador de la torre, que estaban perdidos en la pista. Northwest 1482, desaloje inmediatamente. Tengo un avión perdido y puede estar en la pista. De acuerdo, todos los aviones en esta frecuencia solo paren, detengan su recorrido. Los investigadores se dan cuenta de que el controlador de tierra detuvo todo el tráfico de rodaje alrededor del aeropuerto, pero el 727 ya había cambiado a una frecuencia de radio diferente y no escuchó esa instrucción. El controlador de la torre nunca emitió su propia advertencia a la tripulación. El controlador de la torre tuvo que tomar una decisión y decidió no decir nada al avión. Los investigadores ahora preguntan al controlador de la torre sobre por qué no advirtió al 727 que había un DC-9 perdido en la pista delante de ellos. Pensé que ya estaban en el aire. El controlador no dijo nada porque pensó que el 727 ya había despegado y estaba en el aire. Como había pasado un minuto completo desde que despegó el 727, el controlador de la torre pensó que el avión había despegado, pero el 727 todavía estaba en el umbral de la pista. Creo que habrían podido detener ese avión o al menos haberse desplazado a la izquierda mientras continuaban lanzando la señal de abortar. Ahora los investigadores necesitan saber por qué le tomó tanto tiempo al 727 comenzar su despegue. Escuchemos. Escuchan la grabadora de voz de la cabina del avión para determinar qué sucedió justo antes de que el avión comenzara su despegue. Autorizado para despegar, pista 3 central 299. Descubren que poco después de obtener la autorización para despegar, Chequeo final anti-skid. Puesto.
La tripulación del 727 retrasó el despegue para realizar una lista de verificación final. Verificación completa. Con una espesa niebla que oscurecía la pista, el controlador de la torre no sabía que aún no habían despegado. ¿Pero fue la lista de verificación el único factor que afectó el despegue del avión? Definitivamente no es un cuarto de milla. Los investigadores también descubren que los pilotos notaron que la niebla estaba empeorando. Sabían que necesitaban un cuarto de milla de visibilidad hacia adelante, antes de poder despegar. Pero cuando llegaron al final de la pista, se volvió muy dudoso si tenían esa visibilidad. Pero ellos siguieron adelante y despegaron. Los investigadores finalmente piensan que saben lo que sucedió el día de la colisión. ¿Qué pista es esta? ¿Esta es una pista? Sí. Vire a la izquierda, ahí. No, espere. Esa también es una pista. La tripulación DC-9 disfuncional y desorientada se condujo por error a una pista activa. nudos. El 727 despegó con visibilidad baja y sabía que estaba debajo de los mínimos. Tengo un avión perdido. Puede estar en la pista. De acuerdo, todos los aviones en esta frecuencia solo paren. Detengan su rodaje, por favor. Y un controlador de la torre que no advirtió a la tripulación del 727 sobre el avión perdido en la pista porque pensó que el 727 ya estaba en el aire. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Todo esto influyó para que ocurriera este accidente y es lo que lo hace inusual. No solo los errores, sino también lo que dice sobre las interacciones humanas. Eso es muy notable. Al final, casi todos los involucrados en este accidente hicieron algo mal. Realmente no hubo héroes aquí. Porque volar era mi vida. El capitán Bill Loveless nunca más trabajó como piloto de línea aérea. Tampoco el primer oficial Gene Schiffers, que se convirtió en bombero. A raíz del accidente, el aeropuerto metropolitano de Detroit mejoró la señalización y ahora utiliza pintura reflectante muy visible para todas las señalizaciones del campo. Todos los aeropuertos de Estados Unidos deben utilizar la misma señalización para evitar confusiones. La confusa intersección de Oscar IV fue reconstruida. Docenas de aeropuertos de Estados Unidos han instalado nuevas tecnologías que permiten a los controladores monitorear el rodaje de los aviones. El radar de tierra con advertencias auditivas informa a los controladores de una inminente colisión. Está en la mayoría de los principales aeropuertos en este momento y eso ha logrado evitar que ocurran colisiones reales.